Buenos días, chicos y chicas de la asignatura Geografía e Historia del primero de la ESO. En esta semana nos adentramos en el tema de la prehistoria. Para ello os he elaborado un resumen con los contenidos básicos, ¿vale? Lo mínimo imprescindible que tenemos que sabernos, así como una fichita para asentar los contenidos que hemos ido adquiriendo, ¿vale? Ya veréis cómo no es difícil. Vamos a comenzar. Mirad, la prehistoria va desde la aparición de los primeros homínidos, hace entre 4 y 5 millones de años, y llega hasta el descubrimiento de la escritura, en el cuarto milenio antes de Cristo, ya lo veremos, en la zona de Mesopotamia. De esa época se han encontrado restos como esqueletos, utensilios, armas, herramientas, pinturas rupestres que se han estudiado por los arqueólogos y que, según el material con el que están fabricados los útiles, se distinguen en la prehistoria pues dos etapas que seguro que en el cole la habéis estudiado: la edad de la piedra y la edad de los metales. La edad de la piedra es aquella época de la prehistoria en la que los útiles estaban hechos de piedra. La edad de piedra a su vez tiene dos etapas: el paleolítico y el neolítico. El paleolítico es la piedra tallada pero sin pulir. De hecho, paleolítico significa paleolítico, piedra antigua. El paleolítico, como ahora veremos, va desde hace 5 millones de años hasta el 7000 a.C. En ese momento, en torno al 7000 a.C., ya veremos, hay una revolución, un cambio de vida brutal en las sociedades humanas del momento, y se habla ya del neolítico o piedras nuevas. Ahora empiezan a encontrarse piedras no solamente talladas, sino talladas y pulimentadas, y comprende desde el 7000 al 3500 a.C. Es el momento en el que no solamente ya se caza y se recolecta frutos, sino que se inventa la agricultura y se domestica los animales, es decir, la ganadería, y eso va a provocar, como luego veremos, una revolución en esos modelos de vida. Y luego tenemos la edad de los metales, el momento en el que empiezan los seres humanos a trabajar distintos metales. La metalurgia va desde el sexto milenio antes de Cristo, etapa con útiles de metal, y según con el metal en el que se trabajasen se distinguen pues la edad del cobre, la del bronce y la del hierro, ¿vale? Bueno, ya sabéis, la de la piedra y la de los metales. Respecto a esto que acabamos de leer y de esbozar, la primera actividad, simplemente la tenéis aquí, es que completéis el esquema sobre la prehistoria de lo que acabamos de decir, poniendo palabritas, fechas y demás de este primer fragmento, ¿vale? Bueno, una vez visto las etapas principales de la prehistoria, vamos a empezar con el origen y evolución del ser humano. Mirad, los orígenes de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, los homínidos, están en África, en ese continente donde surgen, hace pues aproximadamente esos 5 millones de años. Y desde allí van a ir ocupando poco a poco el resto del planeta, el resto de los continentes, Asia, Europa, Oceanía, y el último continente en ser poblado, el más reciente, entre comillas, será América. El ser humano es un mamífero que pertenece a los primates, y a estos primates que caminaban de pie, que son nuestros antepasados, se les llama homínidos, los cuales fueron evolucionando poco a poco, como hemos dicho, hasta llegar al ser humano actual, nosotros, los Homo sapiens sapiens, los VC sapiens, y que no tenemos más de 40.000 años de antigüedad. Ahora vamos a ver la evolución. Mira, si pinchamos en este hiperenlace azul que tenéis, ¿vale?, se nos abrirá un documento que yo he colgado, que es el de la hominización. Aquí lo tenéis, hominización del planeta. Y os he puesto ahí un mapita que muestra cómo los diversos homínidos, que ahora vamos a ir viendo, van poblando las distintas zonas del planeta. Y como veis, el origen de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, está en el Valle del Rift, ahí en África, en torno al lago Turkana, que estudiamos en el tema del medio físico del planeta. Bien, ahí surgen los primeros homínidos, como veremos, los Australopithecus. Poco a poco se van propagando el habilis en verde y veis los distintos homínidos cómo van saliendo, ¿vale?, del continente africano. Bien, si le dais hacia abajo a ese mismo documento,
os aparecerá un esquemita con los distintos homínidos que vamos a ir viendo, salvo los Homo antecessor, que no aparece en ese esquema, su capacidad craneal, la zona del mundo que pobló y alguna característica de su modelo de vida, ¿vale? Bien. Mirad, hemos dicho que los primeros homínidos aparecen hace 5 millones de años. Poco a poco, como veis ahí, fueron adquiriendo rasgos morfológicos propios de los seres humanos modernos que somos nosotros, ¿vale? Ese proceso progresivo por el cual estos homínidos van adquiriendo esos rasgos humanos se llama proceso de hominización. ¿Cuáles son esos 4 rasgos que van haciendo cada vez a los humanos, a los homínidos seres humanos? El primero es, lo tenéis ahí, el progresivo bipedismo. ¿Eso qué quiere decir? Que dejaron de desplazarse sobre sus 4 extremidades, como lo hacen los primates actuales, para hacerlo poco a poco sobre 2, ¿vale? Las piernas, ¿vale? Eso se llama bipedismo. Aquí lo tenéis en la imagen, ¿ok? El segundo rasgo es que fueron teniendo cada vez un cerebro más grande e inteligente, ¿vale? Aquí lo tenemos en la imagen, la evolución del cráneo, cómo va creciendo la caja craneal y por tanto el cráneo. Al tener un cerebro cada vez más grande e inteligente le llevó pues a utilizar utensilios, ¿vale? A fabricarlos, no solamente utilizarlos sino a fabricarlos. Aquí tenéis algunas herramientas propias de la prehistoria, ¿vale? Ya sea del paleolítico, piedra tallada, o del neolítico, piedra pulida, pulimentada. Y por último, el empleo del lenguaje. El empleo del lenguaje es muy importante. La comunicación permite cooperar entre los seres humanos, ¿vale? Bien. Respecto a esto mismo que acabamos de explicar brevemente, tenéis en la ficha de actividades la actividad número 2. Contesta estas cuestiones sobre el origen y evolución del ser humano. Simplemente escribí en qué continente surgieron los primeros homínidos, lo hemos dicho, y tenéis que escribir cuáles fueron esos 4 rasgos que fueron haciendo cada vez humanos a esos primeros homínidos, ¿vale? Bien, vamos a continuar con ese origen y evolución de los seres humanos. Ahí lo tenéis, los principales hitos en esa evolución de las especies. Os hago una advertencia previa. Mirad, estamos en primero de la ESO. ¿Por qué os digo esto? Porque vamos a ver 6 testigos de esa evolución de los seres humanos, pero que sepáis, ¿vale?, que los arqueólogos y las arqueólogas pues tienen estudiado bastante más, ¿vale?, que son eslabones entre uno y otros que no llevan a ninguna parte. Pero que estos son los 6 restos principales, ¿vale? Con eso nos vamos a quedar. Bueno, vamos a seguir. Mirad, si pincháis aquí que pone los principales hitos en esa evolución de las especies, se os abriría de nuevo el documento que os hice referencia antes, de la humanización del planeta, que muestra el mapa con la progresiva ocupación de los distintos continentes por nuestros antepasados, ¿vale?, empezando desde África, y el segundo el esquemita, ¿vale? Ahora vamos a ir con cada uno de estos antepasados nuestros, ¿vale? El primero es el Australopithecus o Australopithecus en latín. Surge hace 5 millones de años y se le considera homínido, es decir, animal que anda erguido sobre sus 2 extremidades, pero no humano porque de momento no nos consta que fabricar herramientas, que es lo que distingue al género humano, aunque el que andara erguido permitió que posteriormente fabricaran herramientas, como lo vamos a ver. En cualquier caso, los primeros humanos aparecieron de la evolución genética de algunos grupos de estos Australopithecus. El segundo es el Homo habilis. Pues apareció hace 2 millones de años, fruto de la evolución, como hemos dicho, de algunos Australopithecus. Es el primer representante del género humano, porque hacía herramientas, aunque fuesen rudimentarias, herramientas de piedra, de ahí su nombre, hábil, aunque todavía no eran de nuestra especie. Después viene el Homo erectus, surgió hace 1 millón de años. Era una nueva especie de humano que había evolucionado desarrollando más su cerebro y estatura. Es el primer animal que nos consta que aprendió a controlar el fuego y en ocupar espacios fuera de África, pero tampoco es de nuestra especie, ¿vale? Aquí tenéis. Al principio son los Homo sapiens, abajo del todo el Australopithecus, el Homo habilis y el Homo erectus, con las características que hemos dicho, ¿vale? Es el Homo habilis el primero que
que hace herramientas, y el erecto el primero que controla el fuego, ¿vale? Mirad, vamos a continuar. Ahora aparece el Homo antecesor. En muchos manuales no aparece, pero yo he visto conveniente incluirlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha encontrado aquí en España, se encontró sus restos aquí en España. Se le considera al Homo antecesor el eslabón entre el erectus y el sapiens, muy importante. Este homínido se descubrió en 1994 en el yacimiento de la Gran Dolina, en la Sierra de Atapuerca, en Burgos, y sus restos datan de hace al menos 900.000 años. Eran altos y fuertes, pero con un cerebro más pequeño que el de nosotros. A ver, su importancia, su descubrimiento y que la comunidad científica lo reconociese trajo un gran revuelo, que sí, que no, ¿vale? Hay una discusión. La aceptación del mismo echaría por tierra la teoría asumida hasta entonces, lo que se creía hasta entonces, hasta el año 94, de que los actuales europeos, los Homo sapiens sapiens, vendrían exclusivamente del Neandertal, sino que vendríamos de grupos humanos que saldrían de África hace 1.000.000 de años, ¿vale? Es importante. Aquí lo tenéis, el Homo antecesor. Era una especie fósil perteneciente al género Homo, considerada la especie homínida más antigua de Europa, con una antigüedad de 1.000.000 de años. Eran altos, fuertes y con cara de rasgo moderno, aunque su cerebro fuese un poquito más pequeño que el actual, ¿vale? Bueno. Después tenemos el hombre de Neandertal, que es el Homo sapiens, no sapiens sapiens, que ese somos nosotros, sino el Homo sapiens. ¿Por qué se le conoce como Neandertal? Porque se encontró en un río alemán, Neander, ¿vale? Desde hace 120.000 años hasta unos 30.000 años. Apareció en Asia y Europa fruto de la evolución de algunos grupos de Homo erectus aislados. Su cerebro se había desarrollado más y fabricaba gran variedad de instrumentos de piedra. Además, enterraba a sus muertos y ya poseía creencias religiosas. Todavía no es genéticamente de nuestra especie, pero por tener pruebas de que tenían un pensamiento abstracto y de más allá, los consideramos Homo sapiens. Además, tenéis que saber que coincidió durante 5.000 años con nosotros, con nuestros antepasados, quiero decir, con los Homo sapiens sapiens. Lo que pasa es que el Neandertal desapareció. Hay muchas teorías al respecto. No obstante, estudios de hace unos añitos, ¿vale?, han demostrado que una parte de ellos sigue vivo. ¿Sabéis cómo? Pues que parece ser que algunos neandertales se aparearon con sapiens sapiens, ¿vale? Y aunque los neandertales en sí desapareciesen, un 4% de nuestro ADN son propios del neandertal. Curioso, ¿verdad? Y por último, evidentemente nosotros, ¿vale? El Homo sapiens sapiens, aquí lo tenéis. Aparecimos hace tan solo 40.000 años en África. El primero fue el hombre de Cro-Magnon, es un tipo de Homo sapiens sapiens. Y procedía de la evolución de los Homo erectus que se habían quedado en África y se extendió por todos los continentes. Paulatinamente, los neandertales erectus que quedaron en otras zonas del mundo se fueron extinguiendo y finalmente los Homo sapiens sapiens, nosotros, nuestra especie, quedaron como únicos representantes del género humano sobre la Tierra, ¿vale? Aquí lo tenéis arriba del todo. Bueno, mirad, respecto a esto mismo que acabamos de ver, origen y evolución del ser humano, tenéis que hacer un par de actividades que son la 3 y la 4. En la 3 hemos visto los 6 homínidos o seres humanos, ¿vale? Y simplemente os pongo aquí una serie de datos, tenéis que escribir a qué homínido me refiero: Australopithecus, Neandertal, Sapiens sapiens, ¿vale? El que sea. Simplemente escribí ahí a quién pertenece ese dato. Y la actividad 4 es muy sencillita también. Dice que pinchéis en ese enlace que se os abrirá el documento que hemos hablado antes, ¿vale? ¿Vale? ¿Y qué nos pide? Que buscáis con la mayor exactitud posible este mapa, ¿vale? El de ese enlace, el de cómo los homínidos ocupan el planeta. Hay que colorearlo igual que en el que aparece en ese mapa, ¿vale? Y no olvidéis la leyenda, ¿ok? Bueno, chicos, una vez que hemos visto el origen y la evolución de nuestros antepasados hasta llegar a los Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, vamos a estudiar un poquito más a fondo esto del paleolítico y el neolítico. Mirad, paleolítico ya lo sabéis, paleo, antiguo, lítico, piedra. Es la etapa de la prehistoria llamada la piedra vieja, ya que utilizaban instrumentos de piedras talladas. Ahí tenéis con el que
un percutor golpeaba a otra piedra y sacaban pues piedras afiladas con el que poder cazar y recolectar. El Paleolítico va desde hace 5 millones de años hasta el 7000 a.C. Fue un periodo glacial, es decir, periodo de hielo, muy frío. La vida era una lucha continua por la supervivencia. Vivían al aire libre o refugiados en cuevas. Las personas se agrupaban en grupos de 20 o 30, que formaban una horda, y varias hordas formaban una tribu. En estos pueblos todavía no había mucha jerarquización, diferenciación social. Si acaso destacaba el guerrero más fuerte o el hechicero chamán. Eran nómadas, que quiere decir que iban de un sitio a otro. Cazaban y recolectaban. Para ello fabricaban armas, lanzas y flechas y herramientas de piedra, madera y hueso, como hachas y cuchillos. Se vestían con pieles, descubrieron el fuego y creían en la vida del más allá. ¿Vale? Las primeras creencias religiosas debieron surgir para dar explicación a fenómenos que resultaban misteriosos o inexplicables, como la vida, la muerte, el crecimiento de las plantas, la lluvia o el sol. Enterraban a sus muertos y hacían rituales para favorecer al difunto, la caza. Mira, realizaban las pinturas rupestres, seguro que las había escuchado en las cuevas. De estas pinturas rupestres destacan las del norte de España en Altamira y el sur de Francia, Lascaux. Se cree que pintaban, es una teoría más aceptada, se cree que pintaban estas pinturas como parte de una ceremonia mágica, probablemente para favorecer la caza. Creían que así la caza iba a ser mejor. Además de pinturas, hacían otras obras de arte como estatuillas en honor a la divinidad y se llamaban Venus. La más famosa la tenéis ahí abajo, esta mujer obesa es la Venus de Willendorf. ¿Por qué se representaban obesas, así gorditas? ¿Por qué? Pues porque representaba el estado en el que la mujer estaba embarazada, la fecundidad en definitiva, y eso significaba la pervivencia de la especie, de la tribu, una tribu más fuerte, ¿vale? Bien, si le dais al documento, como he dicho antes, azul, se os abriría esto. Aquí os he puesto los típicos poblados prehistóricos. Y ahí tenéis un poblado del Paleolítico en el que se ve cómo van cazando, van pescando, realizan sus pinturas rupestres, dominan el fuego, ¿vale? Hacen herramientas, ¿ok? Este es uno de estos típicos poblados prehistóricos del Paleolítico y aquí tenéis otro, ¿vale? Muy semejante, la misma escena, ¿vale? De caza, de pesca, del fuego, Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir una vez que vemos el Paleolítico, vamos con el Neolítico. Mirad, ¿qué es lo que ocurre en el Neolítico? En el Neolítico va a sucederse un cambio brutal en la historia de la humanidad, como es la invención de la agricultura y la ganadería. Va del 7000 al 3500 y es un periodo revolucionario por esa invención de la agricultura y la ganadería. Y va a desencadenar unos importantísimos cambios. De ahí que se hable de revolución neolítica. ¿Cuál es la primera zona de la Tierra en la que acontece esa invención de la agricultura y la ganadería? Pues será en el llamado creciente fértil o media luna fértil. Si le damos a ese documento, ahí se nos abre otro en el que podéis ver esa zona. Una zona en la que se inventa la agricultura y la ganadería. Ahí lo tenéis. El creciente fértil es la zona donde surge por primera vez la agricultura y la ganadería neolítica. Es lo que hoy se conoce como Oriente Próximo. Ahí tenéis los ríos en la zona de Egipto, el Nilo y la zona de Mesopotamia, el actual Irak, el Éufrates y el Tigris. ¿Vale? Ese es el creciente fértil. Lo que es Oriente Próximo, íntimamente ligado a 3 ríos que fertilizaban las tierras en épocas de crecida. Estos fueron el Nilo, en el actual Egipto, y como hemos dicho, el Tigris y el Éufrates, en la zona de Irak, en la antigua capital de Mesopotamia. Casi al mismo tiempo aparecen otras zonas del planeta como China e India, y lo veremos en el próximo tema.
A ver, ¿por qué surge la agricultura y la ganadería? Si hasta entonces los seres humanos se habían mantenido con la caza y la recolección y la pesca. Pues hay varias hipótesis sobre cómo apareció la agricultura y la ganadería. La más aceptada es que se produjo un calentamiento global que desertizó esa zona. A su vez, los grandes animales de caza del Paleolítico desaparecen y la población, que cada vez era más numerosa, se concentró en torno a los valles de esos ríos. Y de la necesidad surgió el ingenio. Las primeras plantas que cultivaron fueron los cereales, como el trigo y la cebada, de ahí que inventaran azadas y hoces de piedra, que tenéis abajo aquí, a la derecha. Para guardar las cosechas fabricaban vasijas de cerámica, es decir, toda una serie de útiles. De ahí el término de neolítico o piedra nueva, piedra pulimentada, ya no solamente tallada. En cuanto a la domesticación de animales, domesticaron primeramente perros, cabras, ovejas y vacas. Se sedentarizaron, es decir, dejaron de ser nómadas de un sitio a otro para establecerse en un sitio fijo y construyeron las primeras aldeas con casas de adobe, un poquito más elaboradas. Se vestían con telas que ellos mismos fabricaban. Otros cambios importantes fueron, primero, que aparece la propiedad privada, es decir, lo que cada uno hacía era suyo, ¿vale? Si yo cultivo con ahínco, pues eso es mío. Si yo domestico los animales, pues la piel, la carne, la leche, eso es mío. Aparece la propiedad privada, ya no como en el Paleolítico, que es colectiva. Esto llevó al surgimiento del comercio, es decir, a intercambiar o vender aquello que sobraba. Pero claro, evidentemente, si surge el comercio, el tercer cambio fundamental, que se asentará en la edad de los metales, como ahora veremos, la progresiva diferenciación entre aquellos que poseían y por tanto eran más ricos frente a otros que tenían menos y que eran más pobres. Ahí empieza a aparecer esa jerarquización social. Ya no son todos iguales. Aparecen ricos y poderosos frente a otros que lo son menos o no lo son directamente. A los difuntos, decía, los que mueren, los enterraban en una urna, con su ajuar y de forma colectiva, formando necrópolis, es decir, cementerio, lo que entendemos como cementerio. El ser humano se plantea el origen de la vida. Aparecen las primeras manifestaciones mitológicas. Y comenzaremos a encontrar monumentos funerarios. Las punteras rupestres, os acordáis que comenzaron en el Paleolítico, pues en el Neolítico se van a localizar al aire libre, al abrigo de las rocas. ¿Por qué? Pues porque como es un periodo de calentamiento ya no viven en las cuevas. Estas pinturas del Neolítico, a diferencia de las del Paleolítico, que eran más esquemáticas, es decir, aunque eran más recientes, no se van a esmerar tanto, ¿vale? Son más esquemáticas, con menos detalle, normalmente de un solo color y además con escenas en movimiento, escenas de caza y en las que se ven también a personas con arcos, flechas y lanzas. Esa es la diferencia con las pinturas del Paleolítico, que eran mucho más elaboradas, pero en el que no aparece ni el ser humano ni son escenas en movimiento, solo son animales, ¿vale? La del Neolítico, ya sabéis, al aire libre, más esquemática, escenas en movimiento, aparece el ser humano. Bien. Respecto al Paleolítico y el Neolítico, bueno, el Neolítico, no lo he dicho antes, si abrimos el documento que antes hice referencia, aquí tenéis poblados típicos del Neolítico en el que se ve las escenas de la agricultura, de la domesticación de animales, esas viviendas más elaboradas, ¿vale? Y los artilugios y las herramientas que elaboraban, ¿vale? Bueno, visto Paleolítico y Neolítico, vámonos con las actividades. En las 5, muy sencillitas, tenéis ahí ese cuadro, ¿vale? En el que pone economía, es decir, cómo se alimentaban, el hábitat, cómo era la vivienda, la organización social, es decir, si eran todos iguales o ya había diferencias entre ellos y qué avances técnicos consiguieron. Y tenéis 2 columnas, Paleolítico y Neolítico. Bien, pues lo que tenéis aquí abajo simplemente tenéis que completar donde corresponda. Una vez visto el Paleolítico y Neolítico, pues lo situáis donde corresponda, ¿vale? Bien, en la 6 simplemente tenéis que explicar qué es el creciente fértil, lo hemos dicho antes, ¿vale? Ahí lo tenéis, esa zona donde surge la agricultura y la ganadería, en el Oriente Próximo, ¿vale? Y qué importante descubrimiento, lo acabo de decir, no tiene misterio. En la 7 dice, siguiendo el mapa del siguiente enlace, que es este que tenéis aquí, señala en estos de aquí abajo el lugar que ocupaba el creciente fértil, lo tenéis que colorear y señalar. Y escribe el nombre de los 3 principales ríos con el que irrigaba, lo hemos dicho, ¿vale? Nilo, Tigris y Éufrates.
que lo tenéis en un mapa de Europa, el norte de África, el Oriente Próximo, y esto es como si yo hubiese ampliado la zona del creciente fértil, ¿vale? La zona del este del Mediterráneo, aquí lo tenéis. En la 8 tenéis simplemente que escribir cuáles fueron las causas que los historiadores sostienen que fomentaron el surgimiento de la agricultura y la ganadería, hemos hablado antes. 9. ¿Cuál es la teoría más aceptada de por qué los humanos de la prehistoria hacían pintura rupestre? Sí, ¿por qué pintaban? Lo hemos acabado de decir también. Y en la 10 tenéis 2 pinturas rupestres. Fijaros que son distintas. Una pertenece al Paleolítico y otra al Neolítico. Tenéis que determinar cuál es. Pero no basta solo con decir cuál es, sino por qué. Lo hemos dicho antes, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre unas pinturas y otras? Bueno, pues ahora vamos a continuar con la edad de los metales. Bueno, chicos, y por último la edad de los metales. La edad de los metales, que es la última etapa de la prehistoria, como su nombre indica, va a aparecer la metalurgia, que es la extracción, el tratamiento y elaboración de objetos de metal. Esto cuando surge en el 6º milenio, pero no se empieza a trabajar todos los metales de una vez. Primero el cobre, segundo la edad del bronce y por último el hierro. Evidentemente la aparición de la metalurgia, más el que haya familias que vayan atesorando riqueza a modo de comida, ya sea de la agricultura o de la ganadería, va a provocar que la sociedad se vaya haciendo cada vez más compleja. Empiezan a aparecer familias ricas y poderosas que van oprimiendo a pobres o simples trabajadores, ¿vale? Además, como hemos dicho, las armas y las herramientas de metal ayudan a ello. De hecho, también, si pinchamos en el hiperenlace de la edad de los metales y nos vamos al último poblado, veis que el poblado respecto a los del Paleolítico y el Neolítico han cambiado. Ahí están las personas igualmente, cada uno en su oficio, se ven cómo trabajan el metal, en la fragua, en los moldes. Lo que pasa, si os fijáis al fondo, ¿vale?, aparecen las murallas, realmente son empalizadas, troncos de madera. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la sociedad se va haciendo cada vez más compleja. Ricos, poderosos, pobres, oprimidos, trabajadores. Estos poblados, como ya guardan en su interior cosas tan valiosas como el sustento y las joyas y armas, pues comienzan a aparecer pugnas, es decir, luchas entre unos y otros. De ahí esas empalizadas, esas murallas. Estos primeros poblados son como micropaíses, pequeños estados independientes. Pero conforme pasa el tiempo, estos poblados se van a aliar unos con otros formando agrupaciones o también llamados confederaciones. Además, hemos dicho que aparecen distintos oficios: ganaderos, agricultores, carpinteros, herreros, guerreros, sacerdotes. En esta etapa se van a enterrar los muertos o bien de forma individual, introduciendo al difunto, el fallecido, en una urna o vasija, o bien enterramientos colectivos, en monumentos megalíticos, es decir, de piedra de enormes proporciones. Y hay 3 tipos: el dolmen, el menhir y el crowsnech. Ahí tenéis la imagen de cada uno de ellos, ¿vale? Bien, y respecto a las actividades, la 11, simplemente qué gran avance tecnológico se dará en la edad de los metales, viene en el mismo título, pero bueno. 12, explica con tus palabras cómo afectará a los poblados y a la sociedad el que apareciese la metalurgia, lo hemos dicho, la jerarquía social, explicarla brevemente. 13, nombrar los tipos de enterramientos que hay en esta etapa de la edad de los metales, individuales y colectivos, y los colectivos pues ya sabéis cómo son los 3 tipos. Y como actividad de repaso, dice que pinchéis en este enlace y se os va a abrir 3 tipos de poblados, como hemos dicho antes, muy parecidos a estos, ¿vale? Lo que pasa es que no viene indicando qué tipo de poblado es, si a qué etapa pertenece. Ustedes pincháis en él y tenéis que determinar a qué etapa de la prehistoria pertenece, ya sea paleolítico, neolítico o edad de los metales. Pero no solamente basta con decir a qué etapa, sino por qué. Pues atendiendo a qué, ahora explicando la morfología del poblado, es decir, los elementos que hay en el poblado, el tipo de vivienda, la economía, es decir, de qué viven, los recursos, los oficios. Dice que te puedes apoyar para guiarte los poblados del documento del siguiente enlace. Es decir, este es el documento de apoyo y los poblados que vais a abrir pinchando en el otro pues son súper parecidos. Bueno, pues simplemente me hacéis una reseña en el poblado 1, decida de qué etapa es de la prehistoria y el por qué, el poblado 2 igual y 3, ¿vale? Brevemente, ¿vale?
Y nada más. Esto ha sido todo en torno a la prehistoria y ya sabéis, si tenéis alguna duda me mandáis un mensaje. Saludos.